Ok, entonces, el objetivo de hoy, ya para culminar la clase, en el tiempo que nos queda, como es más o menos un tiempo bastante extendido, voy a tomar la molestia de explicar lo que son, primero, las mediciones directas e indirectas con algo más de detalle. Posterior a eso, quiero explicar lo que son las cifras significativas. ¿Qué sentido tienen las cifras significativas? Por ejemplo, un aparato de medición, que se expresa en este caso mucho más cuando la medición es directa, pero aunque puede ser en cualquier dispositivo, ya sea de temperatura, de distancia, de, de- de temperatura, cualquier tipo de dispositivo. Y después lo que sería un método de redondeo, porque hay varios criterios de redondeo. Yo voy a explicar solamente un criterio de redondeo aquí. La clase pasada, entonces, yo hablé sobre lo que eran las magnitudes físicas, que eran características medibles. Se pueden crear dispositivos para medir esas características, las cuales son objetivas porque pueden ser duplicadas en otro lugar y comparadas de manera sin ningún tipo de duda. No da espacio a ambigüedades. Claro, también depende de la precisión del aparato, por eso es lo que voy a explicar hoy. Entonces, yo puse, claro, en ejemplo puse una persona y hoy voy a colocar un objeto inerte, pues, un objeto, para mantener la comparación. Entonces, claro, del lado izquierdo he puesto tres dispositivos, dos para medir temperatura, estos que están aquí, el termómetro digital y el termómetro con mercurio, y un reloj. Lo que puse de este lado van a ser lo que serían mediciones indirectas. Mediciones indirectas. Voy a decirlo por encima porque después tengo que explicar eso en más detalle. Aquí, medición indirecta. Bueno, dispositivo para medición indirecta. Del lado de acá, lo que está la regla y la báscula serían dispositivos de medición directa. Entonces, el asunto es que con estos que están acá, por ejemplo, el lado derecho, medición directa, yo puedo comparar directamente lo que quiero medir, la magnitud física, sea longitud con masa, con el patrón de medida que ya tiene el dispositivo. Con estos no. Entonces, voy a empezar con el primer caso. Medir una longitud y medir una masa, ya sea una persona o un objeto, para que se vea cómo se compara lo que se desea medir con el dispositivo. Entonces, aquí tengo, demuestra, dos tipos de reglas. Entonces, las dos reglas están tabuladas, las distancias en centímetros. ¿Ok? Pero, claro, en la que se aprecia en la parte de abajo están las subdivisiones de décimas de centímetros, o sea, los milímetros, ¿no? Pero ambas son dispositivos de medición de longitud, evidentemente. Entonces, aquí pongo dos objetos a medir. Por ejemplo, aquí coloco un tornillo. Este tornillo aquí se desea saber la longitud. Bueno, vamos a agarrar primero este que está un poquito más largo, que es más fácil, este que está aquí. Entonces, este tornillo, claro, que está un poquito magnificado en tamaño, pero deseo medir la longitud de este tornillo con respecto a una regla en centímetros, o sea, conocer su valor en centímetros. Así de sencillo. Claro, tú evidentemente tienes que partir del cero de la regla siempre. Ahí colocar el borde. Colocamos el borde ahí. Vamos a ponerlo aquí. No quiero una medición tan precisa tampoco, solamente para que se vea. Y solamente viendo ahí, ya sea que estoy comparando los mismos tipos de magnitud física. ¿Por qué lo digo? Bueno, por el hecho de que, por ejemplo, la magnitud física que me interesa del tornillo es su longitud, porque él también tiene una densidad, un peso, una grado de tensión, tiene muchas características que se le pueden atribuir. En este caso me interesa solamente la longitud y es justamente una característica que tiene la regla de manera explícita, porque miren que aquí tiene directamente un valor de longitud, que en este caso es el patrón de 1 centímetro. Vamos a escribirlo por ahí. Ese es el patrón de referencia. Patrón de referencia. Bueno, patrón de medida. Patrón de medida. El patrón de medida ahí sería, vamos a ponerlo en negro, la escala que está aquí. Entonces, nótese que si, por ejemplo, yo digo, bueno, bajo estas condiciones, parecía que ese tornillo, el que está aquí, pasa la unidad, o sea, pasa 1 centímetro y se pasa un poquito a la mitad, o sea, puede ser 1.6, 1.7. Vamos a poner 1.6. Bueno, no sé, 1.6, vamos a poner 1.6, no importa. Igual el error no se puede saber porque no veo. Entonces, yo puedo decir, bueno, ahí sería 1.6 centímetros. Nótese que la información de 1.6 ya es una comparación de longitudes. Cuántas veces cabe este patrón en centímetros dentro de esta longitud? ¿Ok? Dice que cabe una vez, un poco más de una vez y media. O sea, esa es la información que está dando el asunto de la
cuando es el proceso de medición directa. Tú comparas directamente la magnitud física, en el caso de longitud, con tu patrón de referencia. Porque también pudo haber sido, como veo en este caso, en el caso de abajo, este tornillo lo coloco acá abajo. Vamos a quitar esto por aquí. Aquí, por ejemplo. Ahora voy a medir la longitud del tornillo. Con una regla que es prácticamente la misma. La única diferencia, bueno, no es prácticamente la misma, porque tiene la subdivisión en décimas. Pero me interesa que quede ahí, que se vea. Ajá. Ahí, muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Aquí el patrón de medida realmente es la subdivisión más pequeña. Realmente es la más pequeña. Aquí el patrón de medida, eso no lo mencioné ayer, pero bueno, no quiero entrar en detalles. Pero aquí el patrón de medida es la subdivisión más pequeña. Es esta que está aquí. O sea, lo que está tabulado los centímetros, porque es más difícil tabular ese montón de distancias tan pequeñas. Así que aquí el patrón de medida es la distancia más pequeñita en consideración. Entonces, que serían milímetros, porque un milímetro es una 10 parte de un centímetro. Solamente recordando. Bueno, me dijo que eso ya es bastante conocido. O sea, un centímetro son 10 milímetros. ¿Ok? Claro, un centímetro es una 100 parte de un metro y un milímetro es una 1000 parte de un metro, pero está relacionado de manera decimal. Bien, entonces aquí el asunto es que cuando voy a medir, hago de nuevo la comparación de la misma magnitud física, porque prácticamente es eso lo que está haciendo, poner un poquito más grande. Aquí me interesa saber la longitud de la magnitud física de longitud, pues de este objeto, compararlo con la magnitud física de este tramo. Vamos a medirlo en centímetros, este tramo que está aquí. ¿Cuántas veces cabe aquí? Claro, si me guío con las tabulaciones que están en centímetros, la tabulación que son las marcaciones, ya aquí hay 10. 10 veces, de aquí hay 10. Continúo. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Más o menos casi 16 medios. Casi 16 medios. Voy a poner aquí. 16, un poquito más de la mitad. Voy a poner este número al final, bueno, él se puede suponer 16 milímetros. Hay que hacer una aclaración. Los números que están aquí marcados son en centímetros, pero la subdivisión más pequeña de la parte de medida acá abajo es milímetros. Por ende, puedo escribir también su longitud en milímetros, evidentemente. Pero lo que le quiero decir es que el patrón de medida, que es milímetro, cabe dentro de la longitud de ese objeto 16 veces y media. Si no me equivoqué en algo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16 veces y media. O sea, la medición directa se basa en que yo puedo comparar, es capaz de comparar directamente una magnitud física con la misma magnitud física, pero de referencia. O sea, comparar dos longitudes. Es como intentar medir una longitud de una mesa con la mano. ¿Cuántas veces la longitud de tu mano cabe a lo largo de una mesa? Es una comparación directa. O sea, en la longitud se puede hacer este tipo de cosas. Eso es posible. Miren que la masa también, porque aquí yo tengo, por ejemplo, la balanza que les mostré antes, que es balanza de brazos iguales. Entonces ahí los dos lados son iguales. Por eso cuando he hecho andar el software, porque uno le da aquí a arrancar, entonces él está simulando que pone la gravedad y pone y hace que los pesos interactúen con la gravedad y se da la simulación. El asunto es que en cuanto coloque una desigualdad de peso, aquí coloco algo, lógicamente se dará el desequilibrio. Pero directamente aquí yo puedo hablar ya de masa, porque la masa interactúa con la gravedad y me da una noción de esta. Entonces, del lado de acá, una ventaja que da el software, yo puedo agarrar este ladrillo que está aquí, cliqueo 2 veces sobre él y ahí salen todas sus características, su posición, velocidad angular, velocidad cartesiana, qué tipo de material es, el peso, la fricción estática, cinética, la elasticidad, la carga eléctrica, la densidad, densidad en 2 dimensiones y el momento, debe ser momento de torsión. El asunto es que puedo ver todas las características. En este caso se ve que el peso, el software da 3 números después del punto de precisión, así que eso debo aclarar ahora posteriormente. La masa de un bloque de los que están de color azul es 3 números después del punto, 1.000 kilogramos, kg. Esa es la masa atribuida a cada bloque conocido. Este es el asunto. En el ejemplo pues. Entonces, del lado de acá se desconoce
¿Cuánto es la masa? Claro, no quiero dar a conocer, porque ese es el objetivo. Esta es una masa incógnita. Masa incógnita. En este caso, no doy a conocer la masa esa. Esta que está aquí. Entonces, claro, para poder calcular el valor de esa masa de manera indirecta con este dispositivo, yo hago lo siguiente, como ya se ha visto. Coloco el patrón de medida aquí. Entonces, lo coloco aquí. Vamos a ponerlo ahí. Echamos a andar. Entonces, ya desde que hago eso, veo que no sé cuánto pesa el bloque rojo, pero sé que pesa más de 1 kilogramo. Así que ese simple hecho quiere decir que es una comparación con un patrón. Más pequeño. Eso es una comparación con un patrón de medida. Es una comparación con un patrón de medida. Bueno, eso también lo mencioné ayer, pero quiero mencionarlo de nuevo para ondear en otros detalles. Estoy comparando la masa del bloque rojo, que no la desconozco, con uno ya conocido, que entonces aquí sería el bloque azul, que es el patrón de medida de 1 kilogramo. Y tiene 3 números después del punto de precisión. Okay, entonces, claro, en lo que yo intento todavía, vamos a alto, reajustar. Coloco otro bloque más. En lo que cada vez que yo hago esta cosa, es que yo hago esto que está aquí, sigo comparando. Ahora veo que él pesa más de 2 kilogramos. Cada uno pesa 1. Ahí se detuvo. Así que hasta el momento yo podía suponer, porque la masa que está del lado derecho, bueno, voy a decir masa porque ya el asunto de peso sabemos que la gravedad está intrínseca ahí, sería 3 veces 1.000 kilogramos, eso debería de ser, entonces 3.000 kilogramos, él arrastra su precisión. Eso lo voy a explicar con detalle después. El asunto es que eso será la suposición de lo que pesa este bloque que está acá. ¿Ok? Entonces, por si acaso, voy a colocar uno más para ver si es cierto, aunque ya debería de serlo. Ahí está, pesa menos de 4 kilogramos. Quiere decir que el proceso que se acaba de realizar de comparar con un patrón de medida, el patrón de medida con una, o sea, la magnitud física que se desea medir, entonces eso es una medición directa. O sea, este es un caso entonces, pero de medición directa de masa. Sería entonces medición directa de masa. No todos los casos es así, pero este es un ejemplo porque estoy comparando con un patrón de medida. Entonces, claro, en el caso de acá, evidentemente también es una medición directa porque comparo la longitud del objeto que deseo medir con otra longitud ya existente, pero que se conoce su valor. Pero no en todos los casos se puede hacer igual, porque miren que aquí, como puse del lado de acá, es el que voy a ondear, ya hablé que los que están del lado de acá son dispositivos que, bueno, esta báscula no es exactamente así, pero bueno, era para que vean que se puede medir masa de manera directa. El asunto es que los objetos que están del lado izquierdo tienen una peculiaridad. Por ejemplo, la temperatura, aquí con un termómetro de mercurio. Cuando se mide un valor de temperatura, por ejemplo, con un termómetro de mercurio, ¿qué ocurre con él? Uno está comparando en longitudes. Uno está haciendo una escala de longitud y temperatura. Eso es lo que se está haciendo aquí. ¿Ve? En cuanto se dilata, cuando se ha dilatado el mercurio, hay una relación entonces entre longitud, porque que es una magnitud física, hay que decirlo, longitud, que longitud es una magnitud física, se está intentando vincular con otra magnitud física que es temperatura. Temperatura. ¿Ok? Aquí son dos magnitudes físicas. Eso es lo que está pasando con el termómetro, que no es una condición como muy especial, como muy diferente, porque la temperatura es una cosa y la longitud es otra cosa, y se están relacionando, es este dispositivo para medir. Entonces, de todas formas es una medición, pero no es una medición directa, es una medición indirecta, porque se están vinculando dos magnitudes físicas diferentes. Porque claro, como se vio acá, en el caso de acá,
Los centímetros son longitudes y lo que se quiere medir de este tornillo también son longitudes. Son las mismas magnitud física, se están comparando. ¿Okay? Y el caso es que la balanza, ¿no? Lo que se desea medir de este objeto es su masa y lo que se está colocando, que se conoce del lado acá, también es masa. Así que se está relacionando, se está comparando el mismo tipo de magnitud física. Entonces, nótese que para el caso, por ejemplo, disculpen, también de tiempo es un poquito más complicado explicarlo, pero uno no está viendo intervalos de segundos, uno está viendo, por ejemplo, en este tipo de reloj, bueno, aquí serían minutos o horas, porque segundos no puede ver. eh, Aquí se está relacionando un arco o un ángulo desplazado, porque eso es lo que se está viendo ahí. Hago una comparación, voy a decirlo de esta forma, que sea un poquito más tedioso. Vamos, una apertura de aquí a acá, el desplace de tiempo de aquí hacia acá, por ejemplo, de aquí hacia acá. Y eso le digo horas. O sea, nótese que una cosa es un ángulo, el desplazamiento de un ángulo es una magnitud física y tiempo es otra magnitud física y lo estoy vinculando ahí. Claro, es mucho más complicado, mucho más complejo es el dispositivo de medición digital, porque por un lado está entrando calor, porque la persona emite desde su cuerpo, es infrarrojo, longitud de calor, porque el calor es otra forma de infrarrojo. De este lado entra infrarrojo y del otro lado se percibe como temperatura. El infrarrojo puede tener un valor de intensidad de radiación, pues. Y la temperatura no tiene por qué ser exactamente. Así que aquí, en un dispositivo como este también se mide temperatura, pero se están vinculando dos magnitudes físicas diferentes. O sea, que en otras palabras, cuando, por ejemplo, eh, quiero hacer una medición y comparo las mismas magnitudes físicas, longitud con longitud y masa con masa, en estos casos, pues, se llama medición directa. Esos son los casos de medición directa. Medición directa. Bueno, ya lo había puesto. Voy a ponerlo, y medición directa. El asunto es que también yo puse la báscula ahí, la báscula, pero la báscula ella puede utilizar otros mecanismos un poquito diferentes, pero igual se puede hacer mediciones de masa de forma directa. Y los que están acá, que están vinculando dos magnitudes, o sea, para intentar medir, porque aquí el objetivo de ellos, de estos dispositivos, es medir, ya sea tiempo, temperatura, lo que sea, pero están vinculando dos formas de magnitudes físicas diferentes. Así que esa sería una medición indirecta. Medición indirecta. ¿Okay? Es el asunto. Entonces, voy a poner otro ejemplo más de medición indirecta. Aquí tengo uno, por ejemplo, de una superficie. Voy a poner esto para acá. Bien. Aquí se desea medir, esto es un mapa o una extensión territorial irregular. Entonces, se quiere medir cuánta superficie puede contener esta extensión territorial. Claro, ya vimos en la clase pasada que si, por ejemplo, fuera un rectángulo es algo muy sencillo. Si hubiera sido un rectángulo, una extensión territorial como rectángulo, tú multiplicas la base por la altura y ya tienes, multiplicas la base por altura o largo y ancho y consigues la superficie, el área o extensión territorial de esa región. Pero claro, por lo general no es así, va a ser irregular así como esta que está aquí. Así que, ¿cómo mido un caso? Pues, ¿cómo mediría yo la extensión territorial o el área, superficie de esta figura? Bueno, yo podría hacer lo siguiente, lo coloco en una rejilla, lo voy a insertar en una rejilla, en la cual vamos a poner esto un poquito más grueso, aquí, que se vea. Bueno, yo creo que está bastante bien. Algo así. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo puedo empezar a sumar cada una de las superficies que están. Entonces, tendría que saber lo siguiente. Vamos a tomar una de estas y vamos a marcarlo como una superficie conocida. Vamos a poner, por ejemplo, una de estas, porque yo lo expliqué de manera así, no tan exacta. ¿Ok? Si yo conociera solamente una de esas, vamos a ponerla por acá. Vamos a suponer que la extiendo acá y sería esta. Vamos a suponer que es un terreno muy extenso, bastante extenso. Se vería lo siguiente. Esta que está aquí es esta que está acá. Bueno, es esa que está acá.
Bien, entonces el asunto es que la extensión territorial yo la he subdividido en cuadrículas, cada uno es un cuadrito. Es un cuadro que tiene las mismas longitudes, o sea, todas las aristas son iguales. Entonces, vamos a darle un valor. Vamos a darle un valor a cada una de ellas. Pues sería del lado de acá, de aquí a acá. Aquí estaría, a redondearlo 1 kilómetro, está un poquito extenso, pero bueno, serían 2 kilómetros cuadrados cada lado. Pero 1 kilómetro cuadrado cada lado. Aquí, aquí. Todas las aristas que midan 1 kilómetro. Así que aquí sería, aquí 1 kilómetro. No voy a hacer énfasis en la precisión, solamente voy a poner el número 1. Entonces de acá sería 1 kilómetro, vamos a quitarle esto. Igualmente acá. Bien. Claro, sabemos, como ya vimos anteriormente, esto debería de ser, como ya se sabe, pues, en extensión territorial sería 1 kilómetro cuadrado. Vamos a ponerlo adentro. 1 kilómetro cuadrado. Listo, entonces, claro, entonces me tocaría saber si yo puedo, porque evidentemente yo también podría hacer esta cosa de otra forma. Tomar una foto satelital a un corregimiento, a un distrito, y por computadora insertarle una rejilla. Si tengo una rejilla y de una región de ese lugar, yo conozco o sea, hago un cuadrito que yo conozco las dimensiones de ese cuadrito, yo pudiera conseguir la superficie de uno de esos, entonces bastaría solamente contar. Y lo que está por fracción, busco la forma de qué fracción sería posible, está por la mitad, un tercio de cuadrito, pero uno entero sería 1. La mitad sería 0.5, un tercio sería 0.3, ese tipo de cosas. El asunto es que para averiguar cuánto vale toda esa extensión territorial, entonces extensión territorial, lo que me bastaría entonces es empezar a sumar. Sumo todo, pero esa suma realmente lo que significa es que estoy comparando cuántas veces cabe este patrón de medida. Entonces este va a ser un patrón de medida. Patrón de medida de superficie. Este va a ser el patrón de medida de superficie, que es esta que está aquí. Pero esto puede ser un poquito confuso. ¿Por qué? Porque pareciera que fuera una medición directa, pero no lo es realmente. Eso no es una medición directa. Bueno, en términos técnicos sí, porque estoy comparando con este patrón de medida. Pero para conseguir al inicio ese patrón de medida, yo lo que estoy haciendo es un producto. Hago un producto de dos magnitudes físicas diferentes. ¿Por qué? Porque yo estoy para conseguir la superficie patrón, el área, el área. Bueno, voy a quitar esto. Para conseguir esa área, ponerla aquí mejor, el área o superficie va a ser longitud por longitud. ¿Ok? Ese es el asunto. O sea, si hay una medición directa en el caso, desde el punto de vista de que estoy comparando este patrón de referencia, dentro de la superficie en cuestión. Pero el problema es que para conseguir el patrón de medida esta que está aquí, yo tuve que haber hecho una operación de media, una operación de por medio, en la cual de nuevo estoy vinculando otras magnitudes físicas. O sea, la medición, yo puse aquí medición indirecta, pero esta sería orientada para el caso de esta obtención. Yo puse aquí medición directa. No, bueno, voy a quitarlo porque esto puede confundir un poco. La medición directa es en este proceso que está aquí, para calcular la área de un cuadro de estos. Pero en el momento que estoy comparando cuántas veces cabe este patrón de referencia aquí, se puede decir que es una pseudomedición directa. Pero asunto que para conseguir superficie no hay una superficie directamente para medir. Tendría que primero calcular el área, pero no así longitud. Miren que la longitud no tiene esa cualidad. Basta hacer una regla y ya, algún tipo de longitud conocida y puedes comparar directamente. Aquí tiene que pasar de un mediador. Así que vamos a quitar esta cosa para no hacerlo confuso, porque yo te lo pongo ahí
y se compara con el patrón. El asunto es que si tomas el patrón de medida conocido y lo comparas cuántas veces que vaya adentro, bueno, se puede decir que es una medición directa. Pero de todas formas, para conseguir esta medición, fue necesario hacer otra de por medio. Porque miren que aquí en el caso de la temperatura, aquí si tú ves cuando se dilata el mercurio, tú estás viendo magnitud física, longitud. Y tú por alguna operación matemática, o sea, como sea, estás consiguiendo, lo estás equivaliendo a temperatura. O sea, que son dos magnitudes físicas vinculadas. ¿Ok? O sea, en resumidas cuentas, una magnitud física es cuando tú plenamente comparas un patrón de medida de la misma magnitud física con el que deseas saber. Pero indirecta es cuando medias dos magnitudes físicas medias magnitudes físicas diferentes, con la que quieras obtener y otra de patrón. Pues esto fue lo que pasó acá. Aquí estoy midiendo, estoy comparando, pero para poder sacar estas necesito otras anteriores. Bueno, el asunto que me gustaría enfocarme aquí en lo que ya son las cifras significativas cuando ya es medición. Ya por lo menos la medición de longitud es la más sencilla que hay. Es un tipo de medición directa porque comparo directamente lo que quiero, la longitud con un patrón de referencia. No hay que hacer operaciones de por medio. Y puedo ver el grado de precisión cuando tengo, por ejemplo, dos escalas diferentes en ciertas reglas. Así que voy a medir primero este objeto que está aquí, el tornillo con dos escalas. Este que está aquí, que es en centímetros, plenamente en centímetros, y este que está aquí, que está la tabulación, porque hay que decir lo siguiente. El que está en la parte superior está en escala de centímetros, sí, plenamente, porque no se ve ninguna otra subdivisión. Él está plenamente en escala de centímetros, esta regla. Aquí está el patrón de referencia de medida, 1 centímetro. En la parte de abajo está tabulado, o sea que está marcado. Aquí están marcados o tabulados la distancia en centímetros. ¿Por qué por lo general en las reglas hacen eso? Bueno, por ejemplo, casi siempre, porque es más difícil ponerle numeritos aquí. O sea, poner números aquí es más difícil. Así que es más fácil tabular las distancias mínimas de centímetros. Porque milímetro está muy pegado. Así que realmente esta regla que está en la parte inferior está calibrada en milímetros. Ella es capaz de ver milímetros. Esa es su calibración. Porque la división o patrón más pequeño es en milímetros. Así que yo lo que puedo hacer solamente para cuestión de escritura y hacer comparaciones, que voy a dar la medición en centímetros para la de abajo. O sea, para la que está en la parte inferior, mido esto y tengo la opción de decirlo en milímetros o centímetros. Voy a decirlo en centímetros, solamente para que se vea la cualidad de la precisión debido a la cantidad de cifras significativas. Entonces vamos a tomar primero este que está aquí, el tornillo este que está aquí, vamos a medirlo acá. Vamos a colocarlo aquí. Bien, vamos a ver. Bueno, voy a marcarlo con este mejor para no estar rayando el tablero. Vamos a colocar este que está aquí. De aquí a acá. Eso lo vimos en antes. Vamos a escribirlo ahora sí. Bueno, no sé. Hay que intentar la forma de no guiarse con la parte de abajo para no estar. Pues es otro detalle. Uno que va a intentar copiarse con eso ahí. Vamos a ponerlo por acá arriba. Ya sé que aquí pareciera que fuera más o menos como punto, aquí tenía punto 5, punto 6, yo creo que como punto 7 o punto 6. Voy a poner punto 6. Entonces aquí sería, para el caso del primer tornillo, esa longitud sería, pasa el número 1, es una cifra segura, punto 6. Ya no puedo decir más nada porque desconozco el resto. Entonces, ¿qué indica esto que está aquí para el tornillo, para el primer tornillo? Vamos a ver un poquito más grande. Bien. Vamos a ver el siguiente análisis respecto a este. Vamos a esto por acá abajo, no importa. La primera cifra se ve claramente que pasa el número 1, así que esta sin ninguna duda pasa el número 1, así que esa es una cifra segura, se le llama cifra segura, así que ponemos un ganchito. El 1 es una cifra segura, porque sin ninguna duda pasa el número 1 y nos llega a 2. Entonces, la siguiente es una cifra suposición, una cifra incierta, pues, que el aparato no distingue verlo, así que esa que está aquí vamos a ponerle cifra insegura. Pero no, miren que no puedo agregar más números.
sea, sería absurdo agregar otro número aquí porque yo no estoy seguro del 6. Así que solamente hay cabida para una suposición. O sea, que esa regla, que está calibrada justamente en centímetros, solamente da un número después del punto. El primer número después del punto se llama el número decimal. Número decimal. Entonces, vamos acá abajo. Vamos a colocar esto que está aquí. Vamos a hacer lo mismo para este que está acá. Entonces, esa fue la medición acá arriba. Vamos a ir eso por allá. Ahora hicimos tornillo para el caso de acá. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo. No sé si se me está yendo un poquito. Listo, yo creo que está bien. Hago lo mismo. Es un proceso, ¿ven? Ok. Aquí está, más o menos por ahí. Entonces, vamos a poder escribirlo. Claro, ya puede dar la opción de decirlo en milímetros. Vamos a ponerlo en centímetros. A mencionar su longitud en centímetros, según esa regla. Sería, aquí pasa 1 centímetro, claramente. Así que hay ningún lugar a dudas. Después acá, bueno, yo creo que vamos a quitar esto directamente porque, bueno, tomamos esto. Aquí ponemos longitud ahora para este caso. Longitud. Ese tornillo es, sin ninguna duda pasa 1 centímetro. Punto. Miren que también pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. También pasa 6 claramente, así que el 6 es una cifra segura. Ahí me parece que está en la mitad. Ahora sí es punto, o sea, sería como la mitad entre punto 6 y punto 7. Sería un 5 ahí, centímetros. ¿Ok? Lo que se está viendo ahora es que ahora hay dos cifras que se ven claramente en el aparato de medición. El 1, de nuevo, es una cifra segura que pasa al 1 no llega a 2, es seguro. El 6 que viene también es una cifra segura porque la división del dispositivo permite pasar punto 6 y verificar correctamente que no llega a punto 7, a 1.7. Entonces, el 5 que queda al final es una suposición porque yo me imagino que está en la mitad, no tiene los milímetros no tienen otra subdivisión. Entonces, ahí es una parte incierta. Pero miren que ahora da 3 cifras y 2 son seguras. O sea, el cambio de escala, la subdivisión de 10 del centímetro al milímetro, hizo que el primer número después del punto sea una cifra que se ve claramente en la medición. Eso es de esperarse. Pero nótese que hay una vinculación entonces entre la escala de medida y la precisión, claro, manteniendo el mismo patrón. Pues aquí sería el patrón de referencia de longitud, sería el metro, y otras serán sus subdivisiones decimales, centímetro, milímetro, como sea. El asunto es que ahora, este que está aquí, se le dice que tiene 2 cifras de importancia, 2 cifras significativas. Entonces vamos a poner, bueno, vamos a escribirlo. Ahí sería 2 cifras significativas. 2 cifras significativas. Vamos a poner aquí. Aquí tiene 2 cifras significativas. Bueno, debería ponerlo mejor dentro porque aquí mismo. Tiene 2 cifras significativas. Aquí está, las 2 cifras significativas. Significativo, claro, deriva del término de significado, que es muy importante. ¿Por qué? Porque está diciendo, esos 2 dígitos, el 1 y el 6, dan mucha importancia relevante respecto a la longitud de ese tornillo en esa unidad de medida. Te está indicando que claramente pasa al 1 y que más o menos está en punto 6. O sea que el dígito que viene te dice más o menos en qué región estaría ese punto 6. No lo dice de forma segura, pero es de importancia porque te dice que está más o menos por aquí, ¿no? Dice, está más o menos por aquí, hasta ahí más o menos culmina la longitud del tornillo. Bueno, exagero un poco, pero porque está demasiado ancho. Más o menos por ahí una cosa así. Está en ese rango. Pero el 1 es una cifra segura, es otra información que da simplemente la forma de escritura. Entonces, noten que cuando fue medido del lado de acá, ahora hay 3 cifras de importancia. El 1, evidentemente, porque indica que está pasando a 1 centímetro. El 6, porque sin ningún lugar a duda, sin ningún tipo de lugar a duda, voy a poner un poquito para acá. Sin lugar a duda, vamos a ponerlo para acá. Ahora sí. Que sin lugar a duda está pasando, como ya se mencionó, 1 centímetro, también pasa efectivamente 0.6 y el 5 que está al final, la mano derecha, está indicando que más o menos está por esta región, más o menos está por aquí. Esa es su ubicación, más o menos por ahí.
¿ok? Entonces, las tres son importantes para decir la extensión, la longitud, pues, disculpen, la longitud de ese tornillo en esa escala de medición. Así que no se pueden adicionar más otras. Así que aquí son tres cifras de importancia porque te dan indicando cómo es la longitud. O sea, serían tres cifras significativas. Muevo eso para allá. Longitud, ajá, tres, bueno, aquí puse con S y es con C. Tres cifras significativas. Se nota que hay una vinculación entre la escala del aparato de medida, y la precisión. Mientras más reduzca la escala de medida, en este caso, se va a apreciar la precisión del dispositivo. Entonces, ahora vamos a hacer algo similar, pues, de lo que se hizo, pero con el tornillo este que está aquí, con este más pequeño que está aquí. Claro, en el momento que se coloca acá, miren que aquí hay, recuerden que las cifras seguras son las que se ven que no hay lugar a duda en la medición. Ya dijimos que aquí el tornillo grande, el 1 era sin lugar a dudas es 1. El 6 que fue una suposición de 1. O sea, la suposición está quedando como mano derecha, en el caso de la longitud esta. Y aquí, en el caso de abajo, para este tornillo, las dos primeras se ven claramente en el aparato de medida. Ahora bien, lo que pasa cuando coloco este tornillo que está aquí, aquí. Vamos a colocarlo ahí. Ok, bien. Claro, ahora me encuentro otro detalle nuevo. A ver si se ve bien. Vamos a hacer la medición y le cambiamos el color a los resultados. A poner aquí y más o menos como por aquí. Profesor, Bueno, una consulta. diga. O bien, en el ejemplo entonces anterior quedaron con tres cifras significativas 1.65 Ajá. o con dos. No, son tres cifras. El 1, todas son cifras significativas. El 1, el 6 y la que uno supone. La cifra que uno supone también es cifra de importancia. Esa es la pregunta. Sí, o sea, quedaría 1.65, pues 1.6. tres cifras significativas. Ah, tres cifras significativas. O sea, no son los números después del punto, no. Son todos los números que dan toda la información necesaria para decir la longitud de ese objeto referente a ese aparato de medida. Ahí serían tres, el 1, el 6 y el 5. Pero vuelvo y digo lo mismo, el 5 en el segundo ejemplo, el último que se midió, no es exacto, no se sabe si es punto 5, no sé si es 5 o es 1.66, no se sabe porque es una suposición, pero igual él dice que está más o menos en qué región está. Por eso es de importancia. Ok, entonces miren lo que pasa del lado de acá. Este no llega al patrón de medida, este no llega a 1 centímetro, es un tornillo muy pequeño. Claro, aquí puse la escala grande, pero bueno, era para que se viera. Como no llega a 1, evidentemente se va a tener que escribir 0 puntos. Entonces vamos a escribir, bueno, me parece que ella es como 0.8, algo así. Yo pongo 0.8. Entonces aquí viene el tema muy importante. Ahora escribirlo en color, en otro color. Poner longitud, igual. Vamos a cambiar el color para recordar. Entonces, para este tornillo, el pequeño, voy a ponerle color rojo, por ejemplo, para distinguirlo. Primero que todo, no llega a 1. Como no llega a 1, hay que poner 0. Cuando llega a 1, sería 0 puntos de salida. Me parece a mí que creo que es 8. 8. ¿Ok? 8. Entonces aquí sería 0.8 centímetros. ¿Ok? Ahora, claro, yo no puedo incluir más números porque ni siquiera estoy seguro que sea 0.8, no sé si es 0.9, la cosa que está más o menos en esa región. Entonces, claro, este caso es muy particular, o sea, aquí, bueno, voy a poner aquí. Más o menos está por esta región, no sé si es 0.8 o 0.9, creo que 0.7 no es, pero el asunto es que el 8 es una cifra incierta. La X que pongo aquí no significa que no sea significativa, sino que es incierta. Bueno, creo que no debería poner esa connotación, pero bueno. El asunto es que el 8 por lo menos da una información. El punto 8 te dice que está más o menos por esa región. O sea, que esa cifra es importante si te da por lo menos una información. Pero hay un problema con el 0 que está aquí. Este 0 no es una cifra. O sea, es seguro que no llega a 1, es cierto.
pero no es una cifra de importancia. ¿Por qué? El cero, ese cero que te quiero es una cifra de importancia, porque lo que sea que yo mida siempre tiene que partir de cero. Uno va a medir y uno tiene que partir de cero. Ese cero es inevitable. Por eso el cero del lado izquierdo, cuando vas a medir, o sea, una calibración pues, de longitud, de masa, no es cifra significativa. Recuerden que significativo es un término que es el sinónimo de importante. Importante para dar un resultado, para dar una descripción. El cero solamente indica que no llega a 1, pero no dice nada a otra información relevante de la longitud del tornillo, porque sea lo que sea que uno mide, vuelvo y digo, en el caso de la longitud, tienes que ponerlo en cero. Todos los objetos que vas a medir, todos parten de cero. Así que ese cero del lado izquierdo no es cifra significativa. El 8 sí lo es. El 8 sí lo es porque está diciendo, vuelvo y repito, cuando coloco el tornillo por aquí, por lo menos el 8 está indicando, aunque él no sea una cifra segura, que está aquí. Entonces, hay que estar claro en lo siguiente hasta el momento, antes de continuar con el último. Cifras seguras, voy a ponerla en verde. El 1 aquí es una cifra segura porque se ve clarito que llega en el tornillo largo, pues, a 1. Cuando el tornillo largo se puso acá abajo, también el 1 aquí y el 6 eran cifras seguras porque se ve clarito que pasa al 1 y pasa a 0.6. Cifras inseguras, voy a ponerla en color rojo. Esto es una cifra insegura porque no se está clara de ella. Igual el 5 que está aquí en el borde, al lado derecho, porque fue un supuesto. Y aquí también el 8 es una cifra supuesta y segura. Claro, yo puedo decir que el 0 que está ahí es una cifra segura, pero no da ninguna. Bueno, yo puedo decir que el 0 que está ahí es una cifra segura, pero no da ninguna información relevante. O sea, las cifras significativas son las que están dando información relevante, aunque sean cifras seguras o inseguras. Así que en el caso de esta, yo puedo decir aquí que solamente hay una cifra significativa. Una cifra significativa. Okay, entonces las que estoy marcando de rojo son para el tornillo pequeño. Okay, entonces, viene la diferencia ahora. Como esta que está aquí es menor que el patrón de medida, recuerden, el patrón de medida en este es el centímetro y el patrón de medida en este es milímetro, porque es la división más pequeña del aparato de medida. Esta que está aquí tiene un problema grave. Esta que está aquí no es aconsejable medirlo con este patrón de medida. Tú para poder medir una magnitud física, ya sea masa, longitud o superficie, lo que sea, por lo menos necesita que el patrón de medida sea más pequeño que lo que tú deseas medir. Así que esto no lo puedo considerar, por lo menos yo no lo puedo considerar exactamente como una medición, porque lo único que surge de aquí es una cifra incierta. Una cifra significativa, sí, cierto, pero no hay ninguna cifra segura aquí. Nada más el 0, por ese 0 no dice nada, porque todo lo que vas a medir parte de 0. Necesita que por lo menos pase el 1. Bueno, ahora ese mismo tornillo del lado de acá, vamos a hacer la medición. Vamos a poner lo más preciso que pueda. Creo que ahí está bien. Un poquitín más para acá. Para que no haya ninguna duda. Ok, vamos a colocarlo ahora ahí. Cualquier duda me dicen. Algo que no esté claro. Miren que sea lo que sea que yo mida, tiene que partir del 0 de la regla, del 0. Así que como que eso no da ninguna información nueva. Eso será algo trivial. Entonces, bueno, aquí la división más pequeña es milímetros, así que puedo ponerlo sin ningún problema, por lo menos milímetros. Bueno, voy a ponerlo en centímetros porque se conoce. Pero aquí sería 0.1 centímetros, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y un poquito más de la mitad, 0.86 o 7. 0.8, vamos a escribir aquí. Longitud, para el caso de acá, longitud era 0.8 y un poquito más de la mitad, voy a poner 6. No sé si poner encima, voy a ponerle 6 centímetros. Claro, lo puedo hecho en milímetros, pero lo voy a poner en centímetros todo para poder comparar los resultados que da cada regla. Ahí me recalca eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasa la mitad. Bueno, voy a ponerle 7 aquí. Pero que la última cifra yo tengo derecho a modificarla porque es que no es una cantidad segura. Entonces, disculpen. De lado acá entonces sería
Miren, entonces aquí cifras significativas de importancia serían 2 cifras significativas, 2 cifras significativas. Significativas. ¿Por qué es significativa? El 8 dice que claramente pasó 0.8 centímetros. Y el 7 te está indicando, ese 7 que está ahí, ¿qué indica? Bueno, él está indicando que está más o menos después hacia acá de la región, un poquito más pasado de la mitad entre 0.8 y 0.9 centímetros. O sea, está una información importante. Si hubiera estado demasiado cerca de 0.8, que hubiera sido, por ejemplo, 8.1. O sea, tengo derecho a poner una cifra suposición. Hasta donde llega la escala, tú tienes derecho a poner una cifra que no está seguro en el aparato de medida. Pero solamente uno. Yo no puedo adicionar aquí, por ejemplo, aquí no puedo adicionar otro número. Después del 7 no voy a poner que 5. No sé, ni siquiera estoy seguro del 7, así que eso solamente hay cabida para una suposición. ¿No sé alguna pregunta hasta ahí referente a esto? Bueno, no sé, una pregunta antes de pasar a la siguiente, porque ya lo que quiero hacer es mostrar una tabla de valores ya medidos para discutir con ellos las cifras significativas. Por eso no tengo tantos ejemplos para medir, porque el que tiene de masa, aquí tenemos dos imágenes de masa, yo los intenté complementar con este que está aquí. Pero aquí no puedo hacer la relación de escala, la cifra significativa conseguida por la escala, porque ahí de antemano el software me pone, pues es que no puedo, ese tipo de experimento tiene que ser presencial. Es más difícil hacerlo así. Porque aquí ya estoy sometido por el asunto de la masa del patrón. El patrón de medida, ya el software, el simulador, pues dice que es 1 punto y tiene 3 números después del punto. Y logrado. Ya de ahí no puedo, los resultados de que mida el bloque rojo, no puedo hacer nada. Ya sé que tiene que ser, en este caso, 3 y 3, 0 después del punto. No puedo hacer suposiciones aquí. Pero yo quiero traer otros simuladores en los cuales tú puedes medir y ver, comprar una regla y empezar a medir. Y quiero usar el Vernier la próxima clase. Bueno, el asunto es que aquí puse un ejemplo de magnitud, un ejemplo de medición directa. La más fácil que es la longitud. Comparo un patrón de medida que es longitud con otro longitud, que o sea, será la misma magnitud física. Por eso magnitud es una medición directa, a la redundancia. Pero cuando veo la diferencia de cambio de escala, en este caso la relación de ellos es decimal, pues, veo que mientras más pequeño hago el patrón de medida, aumenta la cantidad de cifras significativas. Y el 0 que está del lado izquierdo no es una cifra significativa o de importancia, porque sea lo que sea que yo mida, tengo que partir de 0. Esa es la razón por la cual el 0 al lado izquierdo no es una cifra significativa. Ahora otro detalle. Bueno, no, voy a deformar uno de estos tornillos. Para ver si, bueno, aquí. Voy a hacer otra medición, voy a ver si puedo insertar otro objeto. Voy a insertar un tercer objeto, voy a ver si consigo. Aquí tengo varios objetos para insertar. O en el clavo este. Voy a insertar este clavo. No sé si... No, porque este que está aquí. Bueno, vamos a insertar este clavo que está aquí. Este que está aquí. Voy a insertarlo acá. Y miren, voy a hacer lo siguiente. Presten mucha atención. Voy a deformar su longitud. A ver si puede... hay que mandarlo para atrás. Listo. Entonces yo voy a colocar lo siguiente, que el extremo del tornillo, miren lo siguiente, el extremo del tornillo, del clavo, disculpen, pase justamente aquí 2, poquitito, ahí está. Voy a medir este clavo con la regla en milímetros. Ahí está justamente. Voy a modificar su longitud a conveniencia para que se vea un detalle. Ahí está. Ahora voy a medir la longitud de ese tornillo solamente con esa regla, no con la regla que está arriba, solamente con la parte inferior, para que se vea un detalle. Mido su longitud y observo lo siguiente. Claro, como siempre, el otro extremo
de base va con el 0 en la regla. Eso no es nada novedoso. Entonces, pero miren que aquí está casi, justamente casi pasando el 2 centímetros. Y está muy lejos de llegar a 2.1 centímetros. ¿Qué escribo yo entonces? Bueno, aquí donde está es muy importante. Vamos a tomar aquí, vamos a poner otro color, esto es la longitud. Ahí tú darías. Vamos a cambiarle el color para poder distinguirlo, vamos a ponerlo en azul. Este color no se ve casi. Bueno, yo creo que este azul se ve. Ahí sería 2 puntos. Extender esto lo más que se pueda. 2 puntos. No puedo poner 1 ahí porque no llega a punto 1. Porque punto 1, nótese que punto 1 está por acá. Acá está 2.1. Este 2.1 centímetros. No llega ahí, pero solamente se nota que pasa un poquitito nada más, se pasa un poquitito. Yo tengo la opción de poner aquí 0 y ese primer 0 es una cantidad segura. Porque él está indicando que no llega a punto 1, o sea, no hay ninguna duda que no es 2.1, es 2 puntos, o sea, menos de 2.1. Así que ahí puedo poner otro 0 adicional, centímetros. Y ahí serían 3 cifras significativas, 3 cifras significativas. Ahora, ¿por qué del lado de allá los ceros del lado derecho sí son cifras de importancia en la medición? Bien, ahora viene el dilema. Bueno, no un dilema, porque es ya un hecho. Cifras que están claramente en la medición, que no hay lugar a dudas en la medición. Vamos a poner uno por uno en esta flechita roja. Bien. El 2 hasta aquí. Él pasa el 2. Cuando se observa bien, vamos a ponerlo nítido. Aquí está. Ahí está, él pasa el 2. Así que esta cifra que está aquí es segura. No hay ninguna duda que aquí esto es 2. No hay lugar a duda. No hay cabida para la ambigüedad. Pues ahí es 2. Pero tampoco llega a punto 1 porque punto 1, como vimos, punto 1 está acá. Aquí está punto 1. ¿Ve? Así que ese 0 que está ahí es correcto. Ese 0 no tiene ningún tipo de duda. Ese 0 es correcto. Ahora, el segundo 0 es una suposición. Yo puedo haber puesto 2.03 o algo así, pero no lo veo. Así que el último 0 a mano derecha es una suposición. Esta es no se está claro de ella, pero sí es cifra de importancia. Ese aquí no quiere decir que no sea de importancia. Sí es de importancia porque está indicando que el 0 anterior a él se ve claramente en el aparato de medida. Por eso es que los ceros a mano derecha son diferentes a los ceros a mano izquierda. El 0 a mano izquierda es otra situación, porque el 0, vamos a poner aquí en azul, este 0 que está aquí es este 0 que está aquí, y cualquier aparato, cualquier objeto que se va a medir por ejemplo, en el caso de la regla, se va a colocar en el 0 de calibración, así que eso no es nada novedoso, todo el mundo va a partir del 0, así que ese 0 no es importante, no dice ninguna información relevante. Pero el 0 de mano del lado derecho sí es relevante, pues está indicando que el número que está antes de él se vio claramente en el aparato de medida. Entonces, y el 0 también está indicando que miren que no está por la mitad, así que por eso no puse 5. Si hubiera sido casi por la mitad, 5. Ahí se pasó muy poco, así que ese 0 indica que está por esta región, una región muy cercana al 2S. No sé, alguna pregunta. Esta es la parte un poquito más confusa, porque uno va a intentar solamente memorizarlo, o sea, hacer una mecánica para recordarlo. Número después de ceros antes hacia la izquierda no son cifras significativas, los números que están hacia la derecha, que no sean ceros, son cifras significativas. ¿Cuáles son las cifras seguras, las cifras inseguras, ese tipo de cosas? Pero todo eso surge del problema de la medición, cuando intenta de manera minuciosa, pues, o sea, de manera minuciosa o muy con escrutinio, pues, saber el valor exacto según un aparato de medida cuánto mide algo. O sea que, de todas formas, la precisión va a estar limitada al aparato de medida. Bueno, si no hay preguntas hasta ahí, voy a continuar con la que sería, porque esto ya, aquí intenté decirlo, diferencia entre medición directa e indirecta. Entonces, en esta tabla que está aquí,
lo que yo intento ver, manifestar, pues, son lo que son las cifras de importancia en la medición, las cifras significativas en la medición. Ok. Claro, aquí serán diferentes magnitudes físicas, que sea longitud, masa, tiempo, distancia de nuevo, temperatura, distancia y volumen. Pero, claro, ellos pueden tener sus diferentes, dispositivos de medida, pero la información de cómo se escribe la medición dice mucho de cómo es la precisión del aparato, cómo es el patrón de medida. ¿Qué pasa con la primera medición? Bueno, aquí dice que cantidad de cifras de importancia o cifras significativas serían 2. En la primera medición, el 6 se ve claramente y el 3 es una suposición, pero ambas son cifras significativas. Así que en el caso ese, aquí serían 2 cifras. ¿Cuántos números significativas? 2. Vamos a colocarlo sin eso. Muy bien. 2 cifras significativas. Pero claro, yo puedo decir que, como dije antes, yo no sé cómo fue esa medición, pero de antemano, la forma que está escrita, sé que el 6 se ve claramente en la medición y que el aparato de medida no es seguro después del primer número después del punto. Recuerden que el primer número después del punto se llama decimal, el segundo centesimal. Bueno, por cuestiones prácticas, por ejemplo, aquí vamos a escribir un número, 2.8, así. Déjame escribirlo hasta ahí. Claro, el número que está acá son un número unidad. El número que está acá, número unidad, que es puede ser sí, vamos a ponerlo aquí, número unidad. El que sigue, el que está al lado de acá, son las décimas de la unidad. Así que vamos a agarrar esto que está aquí y puedo decir que está aquí. Aquí, décima de la unidad. ¿Okay? El que sigue es una 100 parte de la unidad. Aquí. Aquí una 100 parte de la unidad. Y el tercero una 1000 parte. El que está es claro, son las ubicaciones después del punto. Entonces aquí sería una 1000 parte de la unidad. Aquí. Una 1000 parte de la unidad. O sea, que en otras palabras, el número decimal o de décimo sería el primer número después del punto. La segunda ubicación después del punto sería un número centesimal, en la ubicación de la 100 parte de la unidad. El tercer número después del punto sería una 1000 parte de la unidad. ¿Ok? Pero claro, por cuestiones prácticas a veces se le encajeta todo en la definición de números decimales. Pero estrictamente el término decimal es el de 10 partes, que es el primer número después del punto. Entonces, en la primera medición, el 3 es una ubicación decimal, pero se ve claramente que en este aparato de medida no es capaz de ver el primer número después del punto de forma clara. En el siguiente, el 1 se ve de forma clara. O sea, no hay lugar a duda de que el 1 se ve claramente en la medición, el 9 se ve claramente en la medición, claro, referente a lo que acabamos de hacer. Y el 0 fue una suposición. Está cerca de punto 9, así que como pasa a punto 8 y no llega a 2, el 0 se ha colocado ahí por una suposición. Así que aquí serían igualmente 3 cifras significativas. Ahí serían 3 cifras de importancia, 3 cifras significativas. El siguiente, 4 cifras significativas. Voy a poner aquí 4 cifras significativas. Bien, cuando tiene potencia de 10, debo recalcar que las potencias de 10 solamente están relacionadas con el orden de magnitud, que eso lo vamos a hablar después. Ese es el orden de magnitud con referente al patrón de medida. Ahí está. O sea que esa medición está en el orden de magnitud de 10 a la 5 kilómetros. ¿Que serán cuánto? 100.000 kilómetros. Pero las cifras significativas para la medición serían solamente de 3, porque aquí no están reflejados un montonón de ceros, no están puestos. Así que aquí sería 3 cifras significativas, el 3, el 1 y el 6. Y mírense que siempre el último número a mano derecha es la cifra incierta. Así que serían 3 cifras significativas. Bien, aquí, ¿ve? Este que está aquí, miren que es justamente el caso que puse acá, del clavo Los 2 ceros de mano derecha son cifras
y de importancia en la medición. Pero el último cero, el primer cero puesto de este cero después del punto es una cifra que se ve claramente en el aparato de medida. Entonces acá pasa lo mismo. 10 a la 2, 10 a la 2 solamente es el orden de magnitud. Ese es como por decir la escala que se está midiendo. Ahí, bueno, eso serían 200 en una escala de 200 grados centígrados. Pero cuando se midió solamente se reflejó, porque recuerden que estas son mediciones, 2 números después del punto solamente. Así que aquí serían 3 cifras significativas. Claro, voy a recalcarlo de manera sin lugar a duda, que serían aquí, aquí y aquí. Aquí están las 3 cifras significativas. O sea, de importancia, pero el cero que está a mano derecha, el último a mano derecha, es una suposición. Está cerca de la ubicación, como si fuera cero, pues. De la ubicación cero, de la ubicación centesimal. Entonces, acá de nuevo pasa lo mismo. La potencia de 10, mire que sería a la menos 7 milímetros, esta que está aquí. Este es el orden de magnitud, o la escala, pues también se puede decir que es la escala que se está midiendo, una escala muy pequeña, pero con eso la medición solamente hubieron en esa medición 4 números después del punto. Entonces, el último número, ese 8 que está reflejado ahí, es una cifra suposición del aparato de medida. No se ve claramente en el aparato de medida, pero todas las anteriores se vieron claramente en el aparato de medida, así que son cifras seguras. Pero recuerden que las cifras significativas son tanto las cifras seguras como las cifras inseguras. Ambas son cifras significativas. La única que se ve que se excluye son el que viene a continuación, pero voy a primero escribir esto. Aquí serían entonces el 9 y este 4 serían 5 cifras significativas. 5 cifras significativas. Entonces acá viene el otro ejemplo. Aquí entonces que los 100 centímetros es más fácil la escala, pero aquí hay una cifra significativa y ninguna cifra segura. El 0, bueno, el 0 sí es seguro, pero el 0 no da ninguna información relevante. Entonces, este 0 no es una cifra significativa. El 2 sí es una cifra significativa, pero tiene, tiene su ambigüedad, o sea, tiene su incerteza en la medición. Así que nada más que aquí nada más hay unas cifras de importancia, o sea, una cifra significativa. Entonces, claro, acá, litros. O sea, aquí hay que decir que aquí hay un 0 de por medio. Vamos a poner unas cifras seguras en una flecha verde. El 5 en esta medición se ve claramente, eso es lo que indica la forma en que se escribió. El 0 se ve claramente en la medición y el número 8 es una suposición, no se está claro, pero se escribió el 8 ahí. ¿Ok? Entonces, aquí lo que está pasando es que aquí esto genera 3 cifras significativas y el 0 evidentemente cuenta como cifra significativa porque está en el medio, indicando que después del punto se sabe que es punto 8. Tipo para un punto 0. O sea, aquí serían 3 cifras significativas. Aquí sería 3. Ok, 3 cifras significativas. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Claro, todo lo que hice aquí son otras mediciones ya particulares que se obtuvieron, pero mire que por... Profesor, Diga, una pregunta. diga. Bien, usted puso, hay un ejemplo, 2.00 por 10 a la 2. ¿Sí? Ajá, Si lo este que está aquí. tomamos así, son 3 cifras significativas. Sí, Sin exacto. embargo, si yo pongo 2.0 por 10 a la 4, a la 3, disculpe, a las 3, Ajá. viene siendo lo mismo, sin embargo, serían 2 cifras significativas. Entonces sería de acuerdo a como lo presente el problema. Usted 2.0 Por 10 a la 3 es realmente lo mismo, nada más que ahora son 2 cifras significativas. por 10 a la 3. No. La potencia de 10 solamente se refiere al orden, eso tengo que aclarar después, al orden de magnitud. Lo que pasa es que aquí, ok, vamos a escribir lo siguiente, un ejemplo, buena pregunta. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo más sencillo. Voy a poner aquí 2.00 kilómetros. O sea, aquí está en el orden de kilómetros. Entonces voy a poner acá abajo 2.00 por 10 a la positivo 3. Voy a poner aquí a la positivo 3. Mira lo siguiente.
se refieren a la misma escala o orden de magnitud. Ambos son mediciones en kilómetros, o sea, kilómetros es 10 a la 3. Lo que está incluyendo la unidad de medida y la potencia de 10 se refiere a la escala que se está midiendo. Si tú mides en la escala de milímetros, de metros, de kilómetros, de años luz, es como una escala de medición muy grande, muy pequeña. El número el número que está aquí es lo que genera el aparato de medida. Porque mira que tú puedes tener una regla topográfica, esa es la que utilizan la gente de topografía y los ingenieros de infraestructura para hacer bases de edificios. A ellos no les interesa una regla en milímetros, no les es necesaria. Ellos pueden medir, vamos a suponer que medir un perímetro, la longitud de un terreno, ellos les pueden convenir en decímetros o en metros. Entonces, a ellos esa escala le queda perfecta. Entonces, cuando va a ver los números que no ven, por ejemplo, el 0, voy a ponerlo en otro color, lo que es los 2 que están aquí y el 0 que está aquí se vieron claramente en su aparato de medida. Pero el 0 que está aquí, él lo está suponiendo porque el aparato no lo dice. El aparato no incluye este número. Pero la regla en sí, bueno, aquí está un poquito exagerado, porque kilómetros uno tiene reglas en decímetros. Pero aquí lo puse para referenciar los 10 a la 3, lo mismo que K, que kilo. O sea, lo que tú ves, lo que pasa es que tú no puedes desarmar esto, ¿ves? Esto no lo puedes desarmar. Esto es una sola pieza, esto no se desarma. Es como si la unidad de medida, en este caso centígrado, está pegado con 10 a la 2, no se pueden separar. Ahí sería grados centígrados, 100 grados centígrados. Y lo que está del otro lado es lo que está reflejando el aparato de medida. Lo que está del lado de acá es lo que está reflejando el aparato de medida. No sé si me captas ahí porque mira que del lado de acá, y aquí yo no puedo hablar de metros ya de antemano. Puedo hablar de centímetros o milímetros. Y esto no lo estoy despegando. Porque mira que la centi es 10 a la menos 2. En todos los casos, ahí está, ¿ves? Centi es 10 a la menos 2. Pero yo lo estoy pegando con metros, lo estoy uniendo con metros. Así que él no forma parte de la unidad de medida, la potencia de... Pues acuérdate que centi es 10 a la 2. El prefijo griego, pues, centi es 10 elevado a la menos 2. Aquí ve, elevado a la menos 2. Y yo no lo estoy separando. Porque él está quedando centi, ¿no? Sí, porque decís centímetros a la menos. Él está quedando... Entendido, profesor. Gracias. Ok. Bueno, el asunto es que cuando vamos a hacer las prácticas, lo que la potencia de Dios, o sea, 10 a la algo, y la unidad de medida no lo separen, ellos manténganlo unido, porque puede ser un aparato que tú vas a medir, algo, por ejemplo, toneladas, vas a medir carros para exportar, en un chipeo pues de barco, y la báscula o la balanza que pesa los autos en toneladas, si coloca un objeto muy liviano, por ejemplo una llave, él no la registra, no ve ese orden de magnitud, no ve esa escala. O sea, lo mínimo que ves en kilogramos, por ejemplo. Kilogramos o toneladas. Así que por eso es que eso va como pegado. La unidad de medida y la potencia de 10 no la pueden separar, no la pueden correr puntos. Ahí no corran puntos. No se lo dije antes porque primero quería ver cómo le iba en la notación científica. Bueno, entonces ya en la última parte para culminar, no sé si alcanza el tiempo, voy a ver si alcanza el tiempo. Bueno, me parece que sí. Es solamente un criterio para redondear, porque va a pasar en varias ocasiones. Claro, cuando tú redondeas, tú pierdes precisión. Eso es definitivo. Por ejemplo, aquí se hizo una medición, pero este no es 4000, este es 4.876. Yo estoy adoptando la forma de que cuando escribo una cantidad de orden de miles o millones, por ejemplo, ese número que está ahí, digo 4, hago un espacio, 876, por ejemplo, metros. No pongo ni punto ni coma para que no se haga la confusión si es 4 puntos o 4000. Solamente pongo la separación. Si fuera 4 puntos, entonces justamente como está ahí, si es 4 millones, hago nada más la separación. ¿Ves? Estoy haciendo eso porque la calculadora a veces por lo general tiene que tener como para que tú vayas leyendo, puedas leerlo más fácil, ese tipo de cosas. Pero aquí, como se ve, el punto ahí quiere decir que es 4 puntos y 3 números después del punto. Entonces, se quiere redondear este número a solamente un número después del punto, es lo que indica la columna esta que está aquí, la primera columna. Entonces, este número que está aquí, vamos a escribirlo acá. Entonces, no creo que nos alcance el tiempo, pero bueno, voy a ver si puedo hacer los primeros, por ejemplo. 4 puntos. Entonces,
como yo quiero quitar el 7 y el 6 para que quede el 8, si el número que voy a retirar más próximo, el número más próximo que voy a retirar es el 7 y tal, quiero retirar el 7. Si ese número más próximo es mayor que el número 5, tú retiras todos los que están ahí, pero como el más próximo que vas a retirar es el 7, y si es mayor que 5, el redondeal que va quedando. Así que ahí sería 9 metros. Vamos a poner clic aquí. 9 metros. Ahí está. 9 metros. Claro, cuando tú redondeas, tú pierdes precisión ya. Yo tenía 3 dígitos después del punto que podía ver el aparato de medida. Y cuando tú redondeas, el número es más compacto, más pequeño, pero ya perdiste precisión. Entonces, del lado de acá, dice ahora redondear a 2 números después del punto. Esta misma cifra, ¿no? Entonces, ahora que yo me interesa que quede, ponerle flecha verde, que quede el 8 y quede el número que viene, el segundo número después del punto. Solamente quiero quitar el número 6 para que queden 2 números después del punto. Como el número 6, este que está aquí, es mayor del número 5, él se retira y redondea el que va quedando al lado. O sea que no son afectados, por ejemplo, aquí 4 puntos. El 8 no es afectado. Ahora el 7 sube a 8 porque el 6 que retiré es mayor de 5. O sea, si el número es mayor que 5, lo retiro y aumento el número. Ese es un criterio de redondeo. Ahora, en este que está aquí, en litros, voy a poner esto para que sea más rápido. Voy a retirar un número después del punto, se quiere retirar el 2 y el 1 hay que retirarlo. Pero el 2, recuerden que el 2 es el número más adyacente, más próximo al que se está quedando, o sea, porque se va a quedar un número después del punto que es el 4. Como él es menor de 5, él se retira y no altera nada. Así que ahí sería, vamos a poner esta nota, esto para que se pueda escribir, 9.4 por 10 elevado a la positivo 10 litros. ¿Ok? Y lo mismo para el caso de acá. Ahora aquí dice que se redondea a 2 números después del punto. Bueno, esta medición que está aquí, ahora que queden 2 números después del punto, que sería el 4 y el 2. Y el 1, como es un número, como se va a retirar el 1, pero el 1 es menor que el número 5, este número es menor que el número 5. Todo lo que es menor al número 5, ellos se retiran, tú los puedes quitar y no alteran los números que van quedando, solamente cuando es mayor de 5. Así que aquí sería, vamos a tomar esto, vamos a copiarlo. Aquí. Y aquí sería 2. El que sí, ya me quedan 5 minutos. Bueno, entonces acá, la misma situación. Ahora justamente 5. Ese es el dilema ahora. Cuando es justamente 5, mira que voy a retirar, dejar que quede un solo uno después del punto. Cuando es justamente 5, se redondea si el que va quedando es un número impar. Como el 2 es un número par, él se queda sin cambios. Así que aquí sería, bueno, voy a ponerlo con esta letra para que sea más rápido. 1.2 Kelvin. ¿Ok? O sea, en otras palabras, si cuando el número que tú vas a retirar más próximo, pues, es mayor de 5, él se quita y se le suma 1 al que va quedando, al adyacente. Si es menor de 5, se quita y no altera nada. Pero si es justamente 5, solamente altera o suma lo que son números impares. Entonces, acá pasa lo siguiente. Aquí quieren 2 números después del punto. Como quieren 2 números después del punto, sería, vamos a ponerlo aquí con este, sería el 2 y el 5 que deben quedar. Pero como se va a retirar un 5, un número 5, este que está aquí, que es el más próximo, pues, número 5, de lo que se van a retirar, como el que va quedando, que es este 5 que está aquí, eso puede ser un poco confuso, este 5 que está aquí, es un número impar. Cuando es el número impar al que se va a quedar y se está retirando un número 5 al lado de él, pero en este caso 5 es un número impar, él se le suma 1, o sea que aquí sería 1.26 Kelvin. ¿Ok? Porque como se retiró, o sea, claro, el 5 y el 3 se retiran, pero el 5 más próximo, como él es justamente 5 y el que va quedando en un número impar, se le altera. Ahora este que está aquí, un número por el punto, ahora se aplica exactamente lo mismo en el siguiente, porque aquí se va a retirar, claro, todos los que están aquí se van a retirar, todo esto que está aquí se va a retirar, nada más debe quedar un número después del punto.
pero el más próximo a mano derecha, mano izquierda, que se va a retirar, es justamente 5, solamente altera el de la mano izquierda que se va a quedar si ese es impar. El 1 es un número impar, entonces se le suma 1. O sea que sería aquí 8.2 por 10 elevado a la positivo 9 centímetros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, claro, ahora se va a retirar, ahora aquí, esta columna, que sean 2 números después del punto. 2 números después del punto serían, claro, hay que retirar todos estos números que están acá, hay que retirar, que más que todo esto que hay que retirar, pero que el más próximo es el número 4. Como es menor de 5, este es el más próximo es el número 4. De los que se van a retirar, pues el número 4. Como él es menor de 5, se retiran todos y no altera el que va quedando. Así que sería, aquí vamos a copiar esto para hacerlo más rápido. Este que está aquí. Sería 8.15 por 10 a la 9 centímetros. Porque el más próximo de lo que se están retirando es el número 4 y el 4 es menor de 5. Y siempre que sea menor de 5, de lo que se va a quitar no altera nada. Solamente si es mayor que 5. Y si es justamente 5, importa si es par o impar. Si es impar es que se altera. Entonces, acá la misma situación. En esta columna quiero un número, solamente un número después del punto. Así que se retiran todo esto que están aquí. Que nada más quede un número después del punto. Pero miren que lo más próximo que se va a retirar es este que está aquí. Es el número 7. 7 es más grande que 5. Así que al que queda ahí se le suma 1. O sea que sería, en otras palabras, vamos a hacer el cálculo matemático acá. Sería 2.9 kilogramos, pero se le va a sumar 1, aquí se va a sumar 1, ahí se le suma 1 a ese 9 que va quedando, porque aquí este que está aquí, el 7 es mayor de 5, así que sería, vamos a poner la línea ahí, si la línea de suma, que suma ahí, digo, me quedó medio feo, entonces claro, eso quedaría, claro, ahí sería 10, 0, el punto queda ahí, sube y sería 3. 3. Voy a poner un poquito más acá porque me quedó como feo. Sería 3.0. Porque 9 se le suma 1 porque el 7 es más grande que 5, se le suma 1, sube el 0, se sube 1 y 1 más 2, 3. O sea que aquí sería, en otras palabras, aquí sería 3.0 kilogramos. O sea que fue como una suma en cadena. Ahora, del lado de acá, 2 números después del punto. 2 números después del punto. O sea que se tiene que retirar, como son 2 números después del punto, el 8 y el 1 hay que retirarlos. Pero el 8, de nuevo, es más grande que el número 5. Como es más grande que el número 5, él se retira y el próximo, que es el número 7 que va quedando, se le suma 1. Así que será 2.98 kilogramos. Así que sería 2.98 kilogramos. ¿Ok? Y ya para culminar, porque me excedí un minuto ya, aquí va a salir un procedimiento, ¿no? Claro, él tiene 5 números después del punto, así que aquí se debe redondear a un número después del punto. Así que hay que retirar todo este número que están acá. De 9 hacia acá hay que retirarlos todos. Nada más solamente me queda un número después del punto, pero de los que se están retirando, por ejemplo, este que está aquí, el más próximo, el más adyacente del que se está quedando es 9. 9 es más grande que 5. Como el 9 es más grande que 5, entonces se le suma 1 al que va quedando. O sea, a 9, a 5.9 se le suma 1. O sea, que sería 5.9 kilómetros. Entonces se le suma un 1 aquí. Vamos a sumarle un 1 aquí. Entonces vamos a hacer la suma. Entonces aquí sería, claro, ahí sería 9 más 1, 10. Lo mismo en antes. Vamos a poner un poquito más acá. Vamos a ver si puedo ponerlo desde acá. Sería 6.0 kilómetros
¿Por qué? Porque claro, ¿no? 9 más 1, 10, 0 sube 1, sería 6.0. O sea que ahí el redondeo sería 6.0. Sería 6.0 kilómetros. Ahora del lado de acá, nótese que pasa algo muy similar del lado de acá. Ahora, en esta columna se quieren dos números después del punto. O sea que hay que retirar de aquí para acá, para que solamente queden dos números después del punto, o sea, después del punto, ¿no? Entonces, claro, ocurre lo mismo, el 8 es más grande que el 5, como el 8 es más grande que el 5, ese 8 más grande que el 5, el número adyacente se le suma 1. Entonces va a ser una suma en cadena, de nuevo, porque sería 5.99 kilómetros. Pero ese 8 es más grande que 1, así que, bueno, más grande que 5, disculpen. Entonces aquí se le suma 1, y como se le suma 1, vamos a hacerla aquí, ya sería, claro, aquí, como es de esperarse, aquí sería 6.00 kilómetros. Sí, porque aquí sería 9 más 1, 10, 0 y sube 1. 1 más 9, 10, otro 0, tenemos otro 1 y 5 más 1, 6. 6.00 kilómetros, o sea, que aquí sería 6.00 kilómetros. Y listo. Eso sería todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Y eso será todo lo que voy a explicar el día de hoy.